Primera entrevista. Quiero dar unas gracias especiales a Luis Siles Castro, viceministro de Políticas de Industrialización. Gracias, viceministro, por aceptar esta entrevista, gracias por su tiempo y en especial gracias por venir hasta esta montaña. Hay agendas, hay embotellamientos, hay trabajo y llegar hasta aquí realmente merece nuestro mejor agradecimiento. No, gracias Bienvenido. A ustedes, gracias por la bienvenida y nosotros vamos donde se necesite para dar buenas noticias. Creo que necesitamos buenas noticias. Necesitamos buenas noticias, sobre todo en economía, viceministro, porque hay una crisis de grandes dimensiones. Seguimos bajo esta guerra que nos está haciendo tambalear el mundo, Rusia-Ucrania, seguimos con economías grandes que están en un momento muy complejo, están sintiendo el vértigo de la inflación, los precios, hablemos de Estados Unidos, de Europa, de India, de China, todo se está moviendo y nuestra economía tiene el tamaño que tiene y tenemos el poder que tenemos. Hoy queremos hablar, viceministro, de estos proyectos de industrialización para la sustitución de importaciones. Esto se dice fácil, pero no es fácil ponerlo en marcha. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, ha anunciado hace poco la implementación de esta estructura estratégica de 47 plantas industriales. Ojalá funcionen, porque luego llegan críticas, a veces con base y a veces sin base. 47 plantas industriales en diferentes rubros en todo el país. Habrá que ver cuáles funcionan, cuáles no, cuáles tienen potencial, cuáles no. Lo que sí le puedo decir es que hay una inversión de más de 7.578 millones de bolivianos con el objetivo de fortalecer e industrializar el sector de la manufactura y sustituir las importaciones. Los más críticos dirán, ¿cuántas de estas plantas van a funcionar? A ver, estamos haciendo las cosas seriamente, no es un dinero mío, nuestro, bien gastado o no. ¿Qué me dice, viceministro? Bueno, hay que ser específicos en que en 2 años y medio el presidente Luis del Gilata están implementando estas 47 industrias, generando una nueva política que es industrializar Bolivia para sustituir importaciones. ¿Por qué queremos sustituir las importaciones? Porque si hablamos de números, más de 1.000, solamente hablando de productos de química básica y relacionados, hablando de las últimas 4 plantas que se están implementando, son 1.438 millones de dólares que importamos en estos productos. Si hablamos de productos alimenticios, bienes de capital, etcétera, estamos hablando de más de 4.500 millones de dólares que se importan. Y la importación siempre representa menos espacio para poder nosotros producir y vender. Es decir, que en la primera ecuación siempre es mejor exportar que importar. Estamos partiendo de este principio, ¿verdad? Claro. En realidad nos parece a nosotros un despropósito que no se haya pensado en la industrialización con anterioridad. ¿Por qué? Brasil, Argentina, Chile, Perú, todos han empezado a industrializar sus países fuertemente en los 60s, en los 70s. Y Bolivia ha dado pequeños atisbos, nada más. Ahora sí estamos industrializando el país. Estas 47 industrias tienen un estudio de preinversión previo. Aquí no estamos nosotros cediendo a presiones sociales, presiones políticas, no. El presidente es una persona muy técnica y detrás de estas 47 industrias existe un estudio de preinversión. En algunos casos hecho por profesionales bolivianos, en otros casos por profesionales extranjeros. Por ejemplo, para la industria de química básica hemos contratado una industria extranjera, uruguaya, alemana, para que haga el estudio. Lo explicaron en La Razón Radio, pero yo quiero dirigirme a las amigas y amigos de este Piedra, Papel y Tinta. ¿Qué quiere decir esto de la química básica? La química básica es conocida en el mundo como la industria de las industrias. ¿Por qué? Porque los químicos que se producen a partir de determinadas materias primas, llámese azufre, piedra caliza o la sal, el cloruro de sodio, lo que hacen es generar químicos que son utilizados por otras industrias como insumos para transformarlos en un producto terminado o sirven para generar nuevas industrias. Por ejemplo, ácido sulfúrico. Vamos a tener una planta de ácido sulfúrico. Y aquí, como paréntesis, en el mundo
industrialmente hablando, ¿cómo se determina si un país tiene o no tiene desarrollo industrial? De acuerdo a la cantidad de industrias de química básica, a las industrias de ácido sulfúrico. Entonces, Porque son no estrictamente materia prima, pero sirven como una materia prima para la producción de otros elementos. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, el ácido sulfúrico se utiliza para procesos, sí, en petróleo, para refinación de petróleo. Se utiliza, sí, también para minerales, para separación del metal, de la roca, pero también se utiliza, por ejemplo, para generar fosfatos. ¿Qué son los fosfatos? Son fertilizantes. Entonces ahí no para la agricultura. Para la agricultura. Pero ahí lo que estamos generando es una nueva industria. Por eso la química básica es importante, porque a partir de estos insumos se van a generar nuevas industrias, nuevas inversiones. Entonces, a nosotros nos parece un despropósito, como decía, que no se haya pensado en estas industrias antes, porque esto dinamiza la economía de forma rápida, va a haber un salto industrial muy rápido y tenemos la materia prima. Entonces, o tal vez se pensó y no había el dinero, viceministro. Yo creo que eran otras las prioridades. Ahora la prioridad del presidente es industrializar el país. No estamos descubriendo la pólvora. Todos los países de grandes economías han industrializado sus países y en muchos casos sin tener la materia prima. Nosotros tenemos la materia prima, tenemos el litio, tenemos el cloruro, tenemos el azufre, tenemos el zinc, tenemos el hierro. Por Dios, tenemos todas las materias primas para industrializarlas. Usar entonces los recursos que nos da el territorio en toda su diversidad para producir estos elementos ya industrializados, pero básicos para un segundo nivel de industrialización, ¿verdad? Sí, así es exactamente. Por eso se llaman las industrias de química básica la industria de las industrias, ¿no? Pero estas son 4 últimas industrias que acaba de lanzar la semana pasada el presidente. Hay 43 otras industrias que lo que van a hacer son polos de desarrollo. Exacto. En ámbitos tan importantes como la soberanía alimentaria. Igual nos parece un absurdo que, por ejemplo, nunca se haya invertido en silos al sur del país, siendo que hay gran producción de maíz, gran producción de trigo, y no hay silos, hay un silo privado pequeño. Entonces nosotros dentro de estas 43 industrias tenemos una arista que es la soberanía alimentaria. Muy bien. Vamos a poner silos. Hablemos eso, porque son 47 unidades, 47 proyectos, pero me gustaría conocer las columnas vertebrales de estos 47, porque suena como que al que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? A ver, primer polo entonces, seguridad alimentaria, ¿no? Porque es necesario que nosotros almacenemos nuestros productos para tener esos productos para nuestros productores pecuarios, por ejemplo, maíz, por ejemplo, trigo, arroz, y también para el ser humano para preservar los precios. Maíz es el principal alimento para los pecuarios de carne de pollo y carne de cerdo. De acuerdo. Entonces, si nosotros invertimos, como lo han hecho otros países hace mucho, en silos, en determinados puntos estratégicos, estamos garantizando la alimentación al país porque va a generar que la producción primaria crezca porque ya tienen un mercado garantizado. Nosotros como Estado damos la infraestructura, almacenamos el producto y lo vendemos con subvención a productores pecuarios. Entonces mantenemos el índice de inflación bajo. Entonces, pero no son solamente silos, sino también vamos a poner plantas de agroinsumos. Esto, ¿sabe qué, viceministro? Cuando ya escucho la palabra subvención me asusto, porque como estamos subvencionando hace tanto tiempo la gasolina, el diésel, hoy estas subvenciones se van acumulando en bolsas que van a deteriorar nuestro cofre grande de reservas internacionales. De hecho, hoy tenemos este problema, ¿no? Por subvencionar vamos carcomiendo las reservas, ¿estoy en lo cierto? Entonces, ¿sí? Sí. La idea es que las subvenciones no crezcan. La idea es que las subvenciones sean el primer impulso para desarrollar más bien otras economías y ir reduciendo las subvenciones. Entonces, por ejemplo, hace 10 años, cuando se creó la empresa EMAPA, nosotros éramos deficitarios en arroz, deficitarios en trigo, deficitarios en maíz y teníamos que importar ese producto. Entonces, quiere decir, deficitarios en estos productos es que no logramos producir lo que la población consume, lo que la demanda interna requiere. Entonces tenemos que garantizar mayor producción de alimentos. Entonces hace 10 años creamos EMAPA y hoy ya somos soberanos en arroz, estamos exportando arroz. Pero eso se ha logrado a través de un proceso inicial de subvención. O sea, decirle al productor primario,
yo te voy a subvencionar, quiero que produzcas más. El productor primario ha respondido, principalmente en Santa Cruz, ya somos soberanos en arroz, entonces ya estamos pensando en quitar esa subvención. Así es como funciona. Es decir, es una subvención inicial en el área alimentaria, en el área productiva, para introducir, para generar soberanía productiva, soberanía alimentaria, y después se suelta la subvención. Es para generar la economía primaria, también generar industrias, porque recordemos que en Santa Cruz toda la inversión de MAPA no solamente ha sido a producción primaria, sino no tenía inicialmente MAPA silos. Entonces ha tenido que alquilar muchos silos, ha tenido que construir silos, entonces ha desarrollado economía privada también. Hay un punto muy importante, siempre hay opinadores que dicen, viceministro, las industrias estatales son competencia del privado. Falso. Las empresas estatales son dinamizadoras de la economía. Sobre todo si funcionan bien, porque hemos tenido ya con tantos años de experiencia en distintos estados, tenemos ejemplos de buen funcionamiento y ejemplos de mal funcionamiento. Habíamos iniciado con el polo alimentación, polo alimenticio, seguridad alimentaria. Sí, seguridad alimentaria. Polo? Bueno, ahí para terminar vamos a invertir también en industrias de agroinsumos. Nunca se había invertido en fertilizantes. Hoy, con la guerra, los precios de los fertilizantes están en las nubes, eso incrementa el precio de la producción primaria, eso se traduce en la cadena, en la industrialización y por lo tanto en el producto terminado, y nosotros compramos. ¿Hay algún riesgo en los fertilizantes a propósito de los fertilizantes? Estos fertilizantes, los que vamos a producir, van a ser a partir de materia orgánica. O sea, no van a ser pesticidas químicos, sino van a ser agropesticidas o biopesticidas, va a ser biofertilizantes. Entonces, vamos a aprovechar los mismos restos de nuestras producciones primarias y secundarias. La segunda arista tiene que ver con desarrollar la potencialidad productiva de cada región. Por ejemplo, La Paz, el lago Titicaca tiene grandes potencialidades piscícolas. Pues vamos a poner una planta piscícola para industrializar la trucha en el lago Titicaca. Pero también hay bondades piscícolas en la Amazonía, en Rurrenabaque. Vamos a poner una planta ahí. Hay bondades piscícolas al sur. ¿Aquí trabajan con los proyectos que ya están montados o ustedes inician proyectos de cero? No, aquí hay una articulación. El concepto, la modalidad en la que el Estado participa en la economía de los bolivianos es a través de las empresas estatales. Entonces, aquí EMAPA va a poner plantas piscícolas en determinados lugares, pero no va a poner solamente sus piscinas y sus frigoríficos y sus líneas de transformación, sino vamos a trabajar con los productores piscícolas de la región y los vamos a mejorar, porque nosotros tenemos laboratorios de desarrollo genético. Entonces vamos a mejorar sus rendimientos. Mejoramos sus rendimientos, somos su mercado, transformamos y vendemos a un mejor precio. Cada vez que hay una industria estatal, si no hay el suficiente servicio energético, llega la energía trifásica necesaria. Si no hay gas, llega el gas. Si no hay caminos para industrias, se desarrollan industrias. Entonces, pensemos que las industrias estatales son polos de desarrollo y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, primera arista, soberanía alimentaria. Segunda, desarrollar las capacidades. Estoy hablando de piscicultura, pero puedo hablar, Beni es un gran productor de ganado, vacuno. Entonces, ahí vamos a poner un centro de confinamiento en Reyes y vamos a poner un frigorífico en San Borja para exportar nuestra carne. Ya lo estamos haciendo, pero hay que exportar más. Pero al sur vamos a poner una planta de industrialización de maní. Se produce gran cantidad de maní y lo importamos. Basta, tenemos que dejar de importar. Pero también vamos a procesar la leche que se produce en La Paz, en Achacachi, la leche que se produce en Chayapata, los frutos de Zapaqui en La Paz. Vamos a industrializar 46 plantas endémicas que tenemos en el país a través de una empresa estatal para generar insumos para la farmacéutica. Entonces, son 43. Estamos hablando esencialmente de alimentos, de salud, de medicamentos. De salud, también de medicamentos. Y bueno, y desarrollar la planta de Zapaqui que va a generar mermeladas, va a desarrollar la economía del Valle de La Paz, va a reducir los costos para los ciudadanos y va a desarrollar la economía local. Entonces, y así son 43. Es la segunda arista. Primera arista, soberanía alimentaria. Segunda, desarrollar las potencialidades productivas. Y la tercera es desarrollar infraestructura de calidad. Tampoco se piensa hace mucho en el tema de calidad. ¿Quién controla los productos que realmente tengan lo que dicen tener
que no nos hagan daño. Bueno, esa institución se llama IFMETRO, es el Instituto Boliviano de Metrología. Es nuestra entidad científica de calidad, que es nuestra institución que, digamos, controla los parámetros de calidad a nivel Bolivia y a nivel mundo. Entonces vamos a poner laboratorios, 40 laboratorios en Achocalla, aquí en La Paz, y vamos a poner otra decena en Cochabamba. ¿Para qué? Para que se controle la calidad de los productos, para que se controle el agua que utilizamos, para que se controlen los insumos que utilizamos y por lo tanto todos tengamos la garantía de que el producto que se produce en Bolivia o bien del extranjero cumple con normas de calidad. Yo creo que es necesario dar un apoyo. Tiquipaya, no me acordaba del nombre, estaba pensando mientras la escuchaba, Tiquipaya. Hay una mermelada, viceministro, que yo he encontrado en una pequeña tienda en Chumani, en la ciudad de La Paz, que se llama Tiquipaya. Esta publicidad no está pagada, por si acaso. Es absolutamente verdad la experiencia mía. Tiquipaya es una marca de mermelada que le juro que es la mejor que yo he probado. A mí me encantan las mermeladas y si hay que comprar una mermelada de Estados Unidos, si hay que comprar una mermelada colombiana, yo pago y me compro porque me gusta la mermelada. Y la mermelada más rica que yo he probado se llama Tiquipaya. Buen precio, excelente sabor. No está en los supermercados, no está en el mercado, nadie la conoce, por eso yo hago, ya les digo, esto no es publicidad, es consejo de conejo. Busque la mermelada Tiquipaya de mandarina, de mora y de frambuesa. Deliciosa. Qué pena que no haya un impulso a un emprendimiento que no es enorme. Si fuera enorme estaría en un supermercado. Mi pregunta, viceministro, es, ¿van a apoyar también a estos emprendimientos que no necesariamente están en su radar, que capaz necesitan ya dentro de la empresa privada? Y esto acompañado de otra pregunta, y es, ¿qué cosa sabe el Estado de tantos rubros? ¿Está realmente el Estado capacitado como para ingresar en estas cadenas productivas? Le pongo dos preguntas en estos últimos minutos. No se preocupe. Bueno, la política de industrialización con sustitución de importaciones tiene varias aristas. Una arista es el financiamiento para estos privados, para los microempresarios. Ese es el crédito Sí Bolivia. Otro incentivo es la reducción al 0% del IVA de la importación de maquinaria industrial, de construcción y para minería. Nosotros estamos dejando de cobrar el 15% de impuestos para la importación y estamos dando un crédito al 0,5% de interés anual para el privado. Eso no es para el público, es para el privado. Entonces, para esa pequeña industria está este crédito. Si analizamos números rápidamente, por ejemplo, $10,000, $70,000 que saque esa, $10,000 que saque esa empresa, ¿cuánto tiene que pagar al año? 350 bolivianos de interés. Es prácticamente como un préstamo familiar. Claro. Porque lo que quiere el presidente es que desarrollemos la industria, sea micro, pequeña, mediana o grande. Entonces, primera arista, financiamiento, incentivo al aparato privado, ¿no? Segunda, la industrialización, es decir, poner polos, los que estamos poniendo, y aquí respondo a tu segunda pregunta, nosotros estamos siendo asesorados en todos los ámbitos por profesionales de punta bolivianos y también por profesionales de punta extranjeros. Espero que estén bien asesorados porque son 47 unidades, no. De verdad me parece mucho. Exacto. Ojalá Mire, resulte. por ejemplo, en el caso de química básica, nosotros nos hemos contactado con las empresas número 1 y 2 del mundo para que nos asesoren en química básica. En piscicultura nos hemos asesorado con brasileros que son punta en Latinoamérica. Entonces, nosotros sí trabajamos con profesional boliviano, porque hay que creer también en el profesional boliviano, pero también tenemos asesoramiento de profesionales extranjeros, ¿no? Y la tercera arista es el mercado interno. Le doy financiamiento, genero polos de desarrollo y tercero, fortalezco el mercado interno. El presidente Luis ha sacado decretos supremos reglamentando las compras estatales, por ejemplo. Entonces, hoy en día una compra estatal tiene que ver con precio y calidad, nada más. Ahora el presidente Luis, con un decreto supremo, ha sacado precio, calidad, hecho en Bolivia. Es decir, ¿cuáles son las principales compras estatales, por ejemplo? Bueno, las principales compras estatales son, tienen que ver con escuelas, tienen que ver con hospitales. Ahora con el boom industrial, los alcaldes también quieren poner industrias, entonces esa también va a ser una novedad.
Pero lo que ha hecho el presidente es que ahora en las compras estatales no solamente sea precio-calidad, sino hecho en Bolivia. Es decir, si un alcalde quiere construir una escuela, que es lo que más se construye, puertas bolivianas, ventanas bolivianas, Cemento boliviano, cerámica boliviana. Y solo si no tenemos esa industria o no se produce en el país, se le va a autorizar a que pueda importar. Pero además hemos sacado otro decreto supremo con el presidente que tiene que ver con el consumo de lo nuestro, que es aprovechar los refrigerios de los servidores públicos para que las empresas privadas y estatales puedan tener una aplicación móvil donde puedan ingresar los privados o públicos a vender sus productos a través de un celular. Entonces, las tres aristas: financiamiento, incentivo al privado, industrialización, polos de desarrollo, y el tercero es mercado interno, ¿no? Ahora, yo le estoy hablando de mi ámbito. Ahora van a hablar con los privados amigos o con todos los privados, porque no se olvide que hay tensiones entre el gobierno del MAS, sea el de Evo Morales, el de Luis Arce, con la empresa privada, con la gran empresa privada, ¿no? ¿Van a ser buenas migas también con ellos? Hace 2 semanas el presidente en persona se ha reunido con el ministro Néstor Huanca, con el ministro Marcelo Montenegro, con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, con toda la directiva. Y se ha quedado en una agenda de trabajo conjunto. Otra vez, la empresa estatal lo que hace es dinamizar la economía, y aquí hay algo importante: hay una articulación horizontal y hay una articulación vertical con el aparato privado. Un ejemplito claro: planta de leche en Achacachi. Perfecto, nosotros ponemos la industria, ponemos la tecnología, pero ¿quién nos da la leche? Un productor primario privado. ¿Quién transporta la leche? Un transportista privado. ¿Quién nos da los uniformes, los EPPs? Un privado. ¿Quién nos da el servicio de mantenimiento? Un privado. Entonces, en realidad, el Estado va a ser más un Estado articulador, ¿verdad? Organizador. Exactamente, un Estado organizador, articulador, para desarrollar las economías locales. Hablemos para terminar, y nos van a sacar a los dos del cuello. Se van a generar, dicen, más de 5.000 empleos directos y más de 15.000 indirectos, ¿de verdad? Sí. En el caso de química básica, estamos hablando de 5.482 empleos directos e indirectos. En el caso de las primeras 32, 3.400 empleos directos. Pero en la industria, usualmente el empleo directo se multiplica por 3, por lo que le decía: por el transportista, por el comerciante, Entonces estamos hablando de más de 18.000 empleos entre directos e indirectos que vamos a generar, sin contar los empleos de las nuevas industrias de química básica, esas nuevas industrias que se van a generar a partir de los productos químicos. Perfecto, yo le agradezco de verdad, viceministro Luis Siles Castro, viceministro de Políticas de Industrialización. Le agradezco por la claridad, le agradezco por venir acá, y creo que hay un candidato a vocero de algo, porque lo hace muy bien. Gracias, viceministro. No, gracias a ustedes por su tiempo, y pedirles a todos los bolivianos, a ti, a mí, a todos: sigamos consumiendo producto nacional. Así es. No importa si es de empresa pública o privada, consumamos lo nuestro. Que además somos capaces de hacer un excelente Estamos trabajo en exportando la muchísimo. producción. Así es.